Nunca imaginó que esa mañana sería la última. En un momento, estaba alcanzando un vaso de agua y al siguiente, todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando recuperó el conocimiento, se encontró que ya no estaba en su cuerpo. Estaba a la deriva, suspendida en un espacio etéreo, contemplando su propia forma sin vida mientras fuerzas invisibles la arrastraban suavemente hacia las profundidades de lo desconocido. El miedo se apoderó de su corazón, pero justo cuando amenazaba con consumirla, una luz brillante atravesó la oscuridad. Lo que vio a continuación alteraría para siempre su comprensión de la vida, de la fe y de la aterradora verdad que aguardaba a la humanidad. Mi nombre es Eleanor y durante la mayor parte de mi vida pensé que sabía lo que significaba tener fe. Me había entregado enteramente a Dios, viviendo como monja en humilde devoción, dedicando mis días a la oración, al servicio y a la sencillez. El mundo fuera de mi convento siempre me pareció distante, casi irrelevante para mi propósito. Había hecho voto de obediencia, humildad y pobreza, creyendo que esa vida de sacrificio era la forma más elevada de adoración. Pero lo que estoy a punto de compartir con ustedes ha sacudido los cimientos mismos de todo lo que alguna vez creí. Si me hubieran dicho, aunque fuera hace apenas unos años, que experimentaría algo tan extraordinario como lo que viví, lo habría descartado como una locura, o tal vez el resultado de una imaginación hiperactiva. Incluso como mujer devota, siempre me había mostrado escéptica ante las experiencias cercanas a la muerte, las visiones o las revelaciones divinas. Si bien creía en los milagros, también creía que muchas de las llamadas revelaciones eran simplemente producto de una agitación emocional o una fantasía personal. Siempre había confiado en que Dios podía revelarse de maneras extraordinarias a quienes Él escogiera, pero nunca imaginé que sería uno de los elegidos. Sin embargo, aquí estoy, sin buscar atención ni reconocimiento, sino impulsado por algo mucho más grande que yo. Lo que vi, lo que oí y lo que se me mostró no eran solo para mí. Me devolvieron un mensaje, una advertencia, y debo compartirlo antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, antes de contarles esa revelación, primero deben comprender quién era yo antes de que todo cambiara. Crecí en un pueblo pequeño, rodeado de los valores de una familia católica profundamente tradicional. Mi madre era devota en su fe y constantemente me recordaba que la devoción a Dios era lo más importante en la vida. Mi padre, aunque más tranquilo en sus expresiones, estaba igualmente comprometido con sus creencias. Los domingos estaban reservados para la iglesia y las tardes a menudo se pasaban en oración tranquila, con las cuentas del rosario tintineando suavemente de fondo. Nunca fui un niño rebelde. No anhelaba fama, amor o aventuras mundanas. Mientras mis compañeros soñaban con carreras y romance, mis aspiraciones eran diferentes. Anhelaba servir, dedicar mi vida enteramente a Dios y convertirme en parte de algo mucho más grande que yo. A los 18 años entré en un convento y la transición fue perfecta. La estructura, la disciplina y el silencio me sentaban perfectamente. Mis días estuvieron llenos de oración, escrituras y actos de caridad. Trabajamos en orfanatos, cuidamos a los enfermos y alimentamos a los hambrientos. Era una vida sencilla, pero era la vida que había elegido. Durante años seguí adelante con una fe inquebrantable, o eso creía. Creía en el cielo y el infierno, en el poder de la oración, en el juicio y la redención. Sin embargo, hubo aspectos de la fe que nunca cuestioné realmente, cosas que asumí eran demasiado profundas para que las comprendiéramos. El más allá, por ejemplo. Había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte antes, historias de personas que abandonaban sus cuerpos, vislumbraban luces brillantes o escuchaban voces angelicales. Algunos afirmaron haber conocido a Jesús, haber visto el cielo o incluso haber sido testigos de los horrores del infierno. Si bien estos relatos me intrigaron, nunca les permití consumir mis pensamientos. Simplemente supuse que si Dios quisiera que supiéramos esas cosas, las habría dejado más claras en las Escrituras. Ahora me doy cuenta de lo ciego que estaba. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Era una mañana fría,
El tipo de escalofrío que se filtraba profundamente en tus huesos, sin importar cuántas capas llevaras. El cielo pesaba con la amenaza de lluvia, su gris reflejaba el peso que había sentido en mi pecho durante días. Se había instalado una fatiga sutil, un dolor sordo que había ignorado como agotamiento. La vida en el convento era exigente, pero siempre había sido capaz de superar la incomodidad. Esa mañana en particular, sin embargo, algo se sintió diferente. Me pesaban las extremidades y la presión en el pecho era insoportable, lo que hacía que cada respiración me pareciera difícil. Cogí mi rosario, pero me temblaban las manos. Susurré una oración, instándome a seguir adelante con mi rutina, fingiendo que no pasaba nada. Recuerdo haber entrado en la cocina y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Las otras hermanas ya estaban despiertas y sus suaves voces llegaban hacia mí con saludos matutinos. Uno de ellos me preguntó si me sentía bien. Sonreí y asentí, sin querer preocuparlos. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Cogí un vaso de agua, pero mis dedos estaban inestables cuando me lo llevé a los labios. Antes de que pudiera beber, todo a mi alrededor pareció distorsionarse. Las voces se desvanecieron en la distancia, como atrapadas en un túnel resonante. Mis piernas cedieron y el vidrio se me resbaló de la mano, rompiéndose en el frío suelo de baldosas. Entonces no hubo nada. Solo oscuridad. Recuerdo la sensación de caer, no en un sentido físico, sino más bien como si me estuvieran alejando de todo lo que conocía, separado del mundo al que una vez pertenecí. Escuché voces, urgentes, frenéticas, pero estaban apagadas, como si estuvieran bajo el agua. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. Una profunda quietud se apoderó de mí, como nunca antes había conocido. Al principio no sentí miedo. En cambio, sentí una paz abrumadora, una paz extraña pero reconfortante, como si algo mucho más grande que yo me abrazara. El dolor en mi pecho había desaparecido. La pesadez en mis extremidades había desaparecido. Me sentí ingrávido, libre de una manera que las palabras no podían expresar por completo. Y entonces lo vi, mi cuerpo, inmóvil sobre el frío suelo, pálido y sin vida. Debería haber sentido pánico, horror o desesperación, pero no lo hice. En cambio, sentí un silencioso desapego, como si fuera simplemente un espectador de mi propia historia. Como observadora que observaba cómo se desarrollaba la vida de otra persona, vi a las hermanas correr hacia mí, con el rostro lleno de miedo. Vi a una de ellas caer de rodillas, presionando sus manos contra mi pecho, gritando mi nombre. Otro corrió pidiendo ayuda, pero nada me alcanzó porque ya no estaba allí. No sé cuánto tiempo permanecí en ese extraño estado suspendido, oscilando entre la luz, la vida y la muerte. El tiempo ya no parecía real. Era consciente de mi entorno, pero no era parte de él. Y entonces algo cambió. Sentí un tirón, suave pero insistente, una fuerza mayor que yo, que me alejaba. Intenté resistirme, pero no tenía control. La habitación a mi alrededor comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad. Al principio, la oscuridad estaba vacía. Entonces comenzaron los susurros. Suave al principio, casi como una brisa que se mueve entre los árboles, luego más fuerte, más voces superpuestas, rodeándome. Algunos tristes, otros enojados. No podía distinguir sus palabras, pero podía sentir su significado, arrepentimiento, sufrimiento, pérdida. El pánico empezó a invadirme. ¿Dónde estaba? ¿Qué me estaba pasando? Intenté girarme, moverme, hacer algo, pero era impotente. Entonces, a lo lejos, apareció una luz, tenue, apenas visible entre las sombras. Pero en el momento en que lo vi, todo cambió. Porque ya no estaba sola. Algo estaba por llegar y mi viaje apenas había comenzado. Algo andaba mal. Había ignorado las señales durante días, el cansancio, la debilidad en mis extremidades,
el dolor sordo que persistía en mi pecho como una tormenta esperando a estallar. Lo atribuí al cansancio, a las exigencias de mi rutina diaria. La vida del convento era disciplinada, estructurada y, a menudo, físicamente exigente. Había vivido así durante años, soportando noches de oración sin dormir, largos días de servicio y el silencioso sacrificio que conllevaba dedicar mi vida a Dios. El dolor era algo que había aprendido a soportar, un recordatorio de mi humanidad, una prueba de mi fe. Pero esa mañana fue diferente. Lo sentí en el momento en que abrí los ojos, un peso presionando mi pecho, más pesado que antes. No fue solo malestar. Era algo más profundo, algo que no podía explicar. Mi respiración era superficial y mis dedos hormigueaban mientras luchaba por sentarme. Una ola de mareo me invadió y, por un breve momento, el mundo a mi alrededor se inclinó. Cerré los ojos y susurré una oración: Dios, dame fuerzas. Obligándome a levantarme, apoyé mis manos contra el marco de madera de mi cama, esperando a que pasara el aturdimiento. El aire frío mordisqueaba mi piel mientras me movía lentamente hacia el pequeño lavabo en la esquina de mi habitación. El agua estaba helada cuando me la salpicé la cara, pero no hizo nada para sacudir la creciente inquietud que se extendía por mi cuerpo. Debería haber pedido ayuda, pero no lo hice. En lugar de eso, me obligué a avanzar, agarrándome a las paredes mientras me dirigía a la cocina. El aroma del pan recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el leve aroma de la cera quemada de las velas de la capilla. Las otras hermanas ya estaban reunidas, con voz suave, intercambiando saludos matutinos. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La habitación volvió a oscilar, mi visión se volvió borrosa en los bordes y sentí una repentina y aplastante presión en mi pecho. Mis dedos temblaron cuando tomé un vaso de agua. Lo sentí increíblemente pesado en mis manos, como si la gravedad se hubiera duplicado. Entonces, todo cambió. El vaso se me escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. El sonido era distante, casi apagado, como si lo escuchara bajo el agua. Las voces a mi alrededor se apagaron y entraron en pánico, pero no pude entender sus palabras. Mis rodillas se doblaron y antes de que pudiera alcanzar algo a lo que agarrarme, el suelo se precipitó hacia mí. Y luego, nada. Silencio. Un silencio profundo e infinito, diferente a todo lo que había conocido. Esperaba dolor, pero no lo hubo. La pesadez que se había apoderado de mi pecho había desaparecido. El frío suelo debajo de mí había desaparecido. Estaba flotando. Por un momento pensé que simplemente había perdido el conocimiento, que me encontraba en algún estado extraño, parecido a un sueño. Pero entonces abrí los ojos y me vi tirado inmóvil en el suelo, con la bata extendida debajo de mí, la piel cenicienta y los labios ligeramente abiertos. Las hermanas estaban reunidas alrededor, con los rostros contraídos por el miedo. Una de ellas, la hermana Agnés, estaba de rodillas, presionando sus manos contra mi pecho, tratando de reanimarme. Otro había corrido hacia la puerta gritando pidiendo ayuda. Vi cómo se desarrollaba todo desde arriba. Estaba flotando cerca del techo, ingrávido, sin cuerpo. Podía ver todo, oír todo, pero nada parecía real. Intenté moverme, hablar, acercarme a las hermanas de abajo, pero mis brazos, si es que los tenía, no me obedecían. El pánico pasó por el borde de mi mente, pero nunca se apoderó del todo. Había un extraño desapego, como si fuera un observador en la vida de otra persona. Entonces escuché que la puerta se abría de golpe. Era la hermana María, una de las monjas mayores, seguida de un vecino del pueblo, un hombre llamado Tomás que a veces ayudaba en las reparaciones del convento. Sus ojos se abrieron con horror ante la vista que tenía ante él. «¿Está respirando?» Su voz era aguda con urgencia. La hermana Agnés negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No sé». Tomás se arrodilló junto a mi cuerpo y presionó 2 dedos en mi cuello.
Su ceño se frunció mientras se inclinaba, escuchando su respiración. Pude verlo en su rostro, la comprensión, el miedo. Estoy llamando a un médico, dijo, alcanzando la pequeña radio que llevaba sujeta al cinturón. Quería decirles que estaba aquí, que no me había ido, que podía verlos. Pero no salió ningún sonido de mí. Ningún movimiento. Nada. Porque no lo era. En verdad ya no había nada. Estaba en otro lugar. Entonces sucedió. Una fuerza, suave pero inflexible, tiró de mí como si unas manos invisibles me guiaran hacia arriba. Al principio me resistí, intentando instintivamente aferrarme al mundo que conocía, a la vida que había dejado atrás. Pero fue inútil. El techo no me detuvo. Lo atravesé como si no estuviera allí, y de repente, estaba fuera del convento. Los muros de piedra se extendían debajo de mí y el patio estaba vacío a la luz de la mañana. Los árboles se mecían con el viento frío y sus ramas susurraban contra el cielo. Debería haber sido familiar. Debería haberme reconfortado. Pero algo andaba mal. El mundo que me rodeaba se estaba desvaneciendo. Los bordes de los edificios se desdibujaron, disolviéndose en una oscuridad creciente. El cielo, antes pálido y nublado, se convirtió en un vacío antinatural. Sentí el aire cambiar, ya no fresco y frío sino espeso, pesado, presionándome como manos invisibles. Entonces comenzaron los susurros. Suave al principio, distante, como el viento moviéndose entre los árboles. Luego más fuerte. Me volví, pero no había nada. Solo sombras se extienden en todas direcciones. Mi corazón, si es que tenía uno en ese momento, comenzó a acelerarse. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué me estaba pasando? Intenté moverme, retroceder hacia el convento, pero el tirón fue implacable. Me sentía atraída hacia adelante, lejos de todo lo que había conocido. Un pánico como nunca antes había sentido se apoderó de mí. No estaba listo. No estaba listo para irme. No estaba listo para morir. Abrí la boca para gritar, orar, pedir ayuda. Pero antes de que una sola palabra pudiera salir de mis labios, apareció una luz en la distancia. Débil, casi imperceptible contra el vacío circundante. Pero en el momento en que lo vi, el susurro cesó. La oscuridad se calmó. La atracción persistía, pero ya no me movía sin rumbo fijo. Estaba siendo guiado. Y en lo profundo de mi alma, sabía que ya no tenía el control de hacia dónde me dirigía. Y ya no estaba solo. La atracción que me alejaba del mundo que había conocido era implacable, constante, pero inquietantemente suave. No había sensación de viento ni ráfaga de movimiento y, sin embargo, me elevaba, arrastrado hacia arriba más y más, como si la gravedad hubiera perdido su control sobre mí. Mi cuerpo, si es que aún tenía uno, se sentía ingrávido, separado de todo lo que alguna vez entendí. Debería haber sentido miedo, pero en esos primeros momentos no sentí nada en absoluto. Sin dolor, sin emoción, solo una calma espeluznante que hacía que todo pareciera irreal, como si estuviera en algún extraño estado intermedio. Debajo de mí, el mundo se desvaneció en las sombras. El convento, el pueblo, los árboles, todo lo que hacía unos momentos le había resultado familiar se estaba disolviendo. Los muros de piedra del edificio que alguna vez fue mi hogar se desdibujaron en los bordes, desapareciendo en un vasto vacío. El cielo, que había estado nublado y gris la última vez que lo vi, ahora se estaba extendiendo hasta convertirse en algo más oscuro, más profundo, parecido al vacío. Ya no estaba en el mundo y, sin embargo, tampoco estaba en el cielo. Floté en silencio, sin saber si me movía por mi propia voluntad o si me llevaba algo invisible. Solo entonces me di cuenta de algo inquietante. No tenía manos, ni pies, ni forma. Existí, pero no tenía cuerpo. Fue una comprensión que debería haberme sacudido, pero en cambio,
solo profundizó el extraño desapego que sentía. Intenté mover los dedos, pero no había dedos para mover. Intenté girar la cabeza, pero no había ninguna cabeza a la que girar. Mis pensamientos seguían siendo míos y mi conciencia era aguda, pero ya no era una persona en el sentido físico. Yo era algo más, una presencia, una conciencia sin ataduras. Entonces se rompió el silencio. Comenzaron los susurros. Al principio, eran débiles, justo al borde de mi percepción, como el susurro de las hojas en el viento. Pero a medida que me internaba más en el abismo, se hicieron más fuertes, se superpusieron, se entrelazaron en un coro de tristeza, arrepentimiento, desesperación y desesperanza. No podía entender las palabras, pero no era necesario. Las emociones detrás de ellos sangraron dentro de mí, helándome con su peso. Eran voces de perdidos, de almas atrapadas en algo más allá de la comprensión humana. Quería gritar, preguntar quiénes eran, pero no tenía voz. Y entonces los vi, formas moviéndose en la oscuridad, figuras moviéndose justo más allá del borde de la visibilidad. Sus formas son confusas, como sombras proyectadas sobre el humo. Algunos lloraron, otros extendieron la mano como si buscaran algo invisible. Otros se quedaron quietos, con sus rostros vueltos hacia mí como si pudieran sentir mi presencia. Un temor profundo y asfixiante me invadió. Se suponía que no debería estar aquí. Había vivido una vida de fe, de devoción. Entonces, ¿por qué estaba yo en este lugar de tristeza? Intenté moverme, dar marcha atrás, pero no tenía control. La atracción ahora era más fuerte y me arrastraba más profundamente hacia el abismo. Las voces se volvieron más frenéticas, superponiéndose en ondas caóticas. Algunos gemían, otros murmuraban angustiados. Y luego estaban los que estaban llenos de rabia. Sus susurros se deslizaron en mi mente, agudos y venenosos. Sisearon palabras que no pude entender, pero la malicia en ellas era inconfundible. Tuve que salir. Tuve que escapar. ¿Pero cómo? No tenía cuerpo, ni dirección, ni poder sobre mi propio movimiento. Me estaban llevando más y más hacia el vacío, más lejos de todo lo que jamás había conocido. La oscuridad se hizo más espesa, presionándome. Y entonces lo sentí. Una presencia. Algo más estaba conmigo en el vacío, algo mirándome. Un terror como nunca antes había sentido se apoderó de mí. No fue solo miedo. Era la absoluta certeza de que no estaba solo en este lugar. Que lo que sea que acechaba aquí era mucho más poderoso que yo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté luchar, pero no tenía extremidades con las que luchar. No tenía forma de defenderme. Estaba indefenso. Las sombras cambiaron. Las figuras se acercaron. Ahora podía sentirlos, no solo como voces, sino como cosas presionando contra mí, tratando de arrastrarme hacia su dolor, su ira, su tormento. ¿Era esto el infierno? ¿Me habían juzgado indigno? ¿Me había equivocado en todo lo que creía? Las preguntas me arañaron, alimentando mi creciente pánico. Entonces, desde algún lugar a lo lejos, apareció una luz. Débil, débil ante la oscuridad consumidora, pero estaba allí. Un único punto de brillo, apenas visible. Pero en el momento en que lo vi, las voces vacilaron. La rabia, el dolor, la desesperación, todo vaciló, como si algo mucho más grande que ellos acabara de entrar en el vacío. El tirón cambió de dirección. Ya no me hundía en la oscuridad. Me movía hacia la luz. Las figuras retrocedieron. Sus susurros se convirtieron en chillidos distorsionados. La oscuridad no quería dejarme ir. Algo atacó, invisible pero poderoso, tratando de arrastrarme hacia atrás. Lo sentí arañando, envolviéndome como cadenas invisibles. Pero la luz era más fuerte. Una calidez, suave pero innegable, empezó a inundar el espacio.
A mi alrededor no había solo iluminación, era algo vivo, algo santo. No tenía palabras para describirlo, ni forma de definirlo, pero en ese momento supe que no me habían olvidado. No estaba perdido. La oscuridad no tenía ningún derecho sobre mí. A medida que la luz se hizo más brillante, las sombras retrocedieron y sus susurros se convirtieron en ecos distantes. La atracción que una vez me había arrastrado al vacío ahora me elevaba más, llevándome hacia algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. La calidez se hizo más profunda, envolviéndome, disolviendo los últimos restos de miedo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez desde que dejé mi cuerpo, sentí esperanza. Y entonces, la luz habló. Una voz, cuán poderosa pero gentil, resonó a través del abismo, gritando mi nombre. Eleanor. Y con esa sola palabra todo cambió. La voz que pronunció mi nombre no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás. No fue solo un sonido, era una fuerza, una presencia que llenaba el espacio a mi alrededor, vibrando a través de mi ser. No fue fuerte, pero resonó con un poder inimaginable. No fue duro, pero tenía una autoridad que hizo temblar la oscuridad. Y en ese instante lo supe. Sabía quién era. La luz se hizo más brillante, inundando cada centímetro del vacío, haciendo retroceder los susurros y las sombras hasta que no fueron más que ecos distantes. El miedo que se había apoderado de mí hace unos momentos se desvaneció, reemplazado por algo completamente distinto. No podía verlo todavía, pero podía sentirlo. Su presencia fue abrumadora, una fuerza radiante de amor, poder y santidad. Se presionó contra mí, no con peso, sino con verdad. Cada parte de mí, mis pensamientos, mi pasado, mi alma misma, quedó al descubierto en su presencia. No había muros ni barreras. Nunca me había sentido tan expuesta ni tan amada. Entonces la luz cambió, tomó forma y lo vi. Al principio me resultó imposible procesar lo que estaba mirando. Su forma irradiaba un brillo como ningún otro en el mundo físico. No era solo luz, había algo mucho más allá, algo vivo, algo que llevaba la esencia misma de la eternidad. Y entonces, a través de ese resplandor, vi sus ojos. Profundos, infinitos, como océanos que sostenían el peso de toda la creación, pero que brillaban con un amor tan puro que ardía. Y en el momento en que nuestras miradas se encontraron, lo reconocí. No de la manera que había conocido de él antes, no de la manera en que había leído sobre él en las escrituras o de la manera en que le había orado en mis tranquilos momentos de devoción. Lo conocía de una manera más profunda de lo que las palabras podrían describir. Jesús, a quien había orado durante años, a quien había dado mi vida para servir, estaba de pie frente a mí. Y caí de rodillas, no porque quisiera, no porque pensara que era lo correcto, sino porque mi alma no podía hacer nada más. El peso de su santidad, de su gloria, de su perfección absoluta, era demasiado. Comparado con él, yo no era nada. Un simple suspiro. Y, sin embargo, mientras me arrodillaba ante él, temblando de asombro, no me sentía pequeña. Me sentí completamente conocido. Cada pecado, cada duda, cada miedo oculto, él lo vio todo y aún así me amaba. Las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no tenía forma física para llorar. Mi alma lloró, abrumada al comprender que estaba ante el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes, la misma palabra que había creado la existencia. Y luego se acercó a mí. La distancia entre nosotros colapsó en un instante, y de repente, su mano me alcanzó, una mano que tenía cicatrices. Mi aliento, o lo que quedaba de él, se quedó atrapado en mi pecho. Todavía estaban las marcas, las heridas de la cruz, del sufrimiento que soportó. No se habían desvanecido, ni siquiera en la gloria. Todavía los llevaba, por mí, por todos nosotros. Quería hablar, gritar, decirle lo indigno que era de estar en su presencia, pero antes de que pudiera, puso su mano sobre mí y una calidez como nunca antes había sentido me invadió. No tengas miedo, Eleanor.
Su voz no solo fue escuchada, se sintió. Reverberó a través de mí, disolviendo hasta el último rastro de miedo. Era una voz que dominaba las galaxias y, sin embargo, me hablaba con una ternura que iba más allá de la comprensión humana. Sollocé a sus pies, abrumada por una avalancha de emociones, amor, tristeza, anhelo, arrepentimiento, alegría, todo a la vez. No podía apartar la mirada de él. Su rostro era como la luz misma, pero no cegadora. Cada característica era perfecta, más allá de la comprensión terrenal. Y, sin embargo, no fue su rostro lo que me mantuvo cautiva, eran sus ojos. Me atravesaron. En ellos vi todo, un amor tan infinito que me hacía doler el alma, un dolor tan profundo que sentía como si el peso del mundo estuviera dentro de él, y urgencia, una urgencia dolorosa, como si el tiempo mismo se estuviera escapando. Al principio no entendí, pero luego volvió a hablar. Debes verlo y debes decírselo. En el momento en que dijo las palabras, mi entorno cambió. El resplandor brillante que nos rodeaba se atenuó, y de repente, nos encontramos en otro lugar, en un lugar vasto, interminable, que se extendía más allá de los límites de la vista. No era el cielo ni era la tierra. Fue algo intermedio. La atmósfera era pesada, cargada de una sensación de tristeza y anticipación. Miré a mi alrededor y vi gente, innumerables almas deambulando. Algunos parecían perdidos, confundidos. Otros se arrodillaron en oración, con las manos entrelazadas y el rostro desesperado. Algunos se volvieron hacia mí con los ojos muy abiertos, como si pudieran verme. Me volví hacia Jesús, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es este lugar? Yo pregunté. Miró la vasta extensión que teníamos ante nosotros, con expresión ilegible. Muchos están esperando. Muchos todavía eligen. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de mí. ¿Elegir qué? Entonces la escena volvió a cambiar. Una ciudad apareció ante mí, no el mundo tal como lo conocía, sino un futuro que no podía comprender. Estaba más oscuro, más frío. Algo andaba mal. La gente caminaba en largas y ordenadas filas. Sus rostros estaban inexpresivos, sus expresiones huecas. Una marca brillaba en sus manos, débil pero pulsando con algo antinatural. Me volví hacia Jesús y se me cortó el aliento. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque una terrible comprensión ya se estaba formando en mi mente. Su voz era triste cuando respondió. La elección que harán. La elección sobre la que debes advertirles. Un miedo frío me invadió al mirar las expresiones sin vida de los que estaban en la ciudad. No solo estaban marcados, fueron cambiados. Algo dentro de ellos había cambiado, algo que aún no entendía, pero que podía sentir en mi alma. Y luego, más allá de la ciudad, los vi, los marginados, los que se negaron. Estaban dispersos, escondidos en las sombras, sobreviviendo a duras penas. No tenían lugar en este nuevo mundo, ni seguridad, ni comida. Pero había algo diferente en ellos. Todavía tenían luz en los ojos. Todavía había tiempo, pero no mucho. Tragué fuerte, mi voz temblaba mientras susurraba, ¿qué debo hacer? La expresión de Jesús se suavizó y volvió a tomar mi mano. La calidez de su toque me llenó de algo que no podía nombrar. Díselo, sus palabras resonaron a través de mí, y antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera preguntar algo más, el mundo a mi alrededor se hizo añicos. El mundo a mi alrededor se hizo añicos. No me sentí caer ni me sentí levantarme. En un momento, estaba parado con Jesús en ese vasto espacio intermedio, y al siguiente, estaba en otro lugar completamente diferente. Una visión se desarrolló ante mí. No solo algo que vi, sino algo que experimenté, como si me hubieran colocado dentro del tiempo mismo. Podía sentir el peso del aire, cargado de miedo y desesperación. Podía escuchar el zumbido distante de un mundo al borde del colapso. Jesús estaba a mi lado,
su expresión triste pero firme. Mira, dijo, y entonces miré. Estaba parado en medio de una ciudad, una que no reconocí, pero podría haber estado en cualquier lugar. Las calles, alguna vez bulliciosas, estaban inquietantemente silenciosas. Los edificios que me rodeaban mostraban señales de destrucción. Ventanas destrozadas, paredes chamuscadas por el fuego. La gente se movía en un estado de silenciosa desesperación. No hubo alegría, ni risa, solo supervivencia. Dondequiera que mirara, veía sufrimiento. Hombres, mujeres y niños formaban largas y sinuosas filas frente a los centros de distribución de alimentos. Tenían la ropa hecha jirones y los rostros hundidos. Algunos extendieron sus manos, pidiendo incluso la más mínima sobra, pero nunca fue suficiente. El aire transportaba un hedor a descomposición, como si la muerte misma se hubiera apoderado de la tierra. Más allá de la ciudad, vi tierras de cultivo que se habían marchitado. Campos de cultivos reducidos a terrenos baldíos y áridos. Los ríos se habían secado, dejando tras de sí tierra agrietada y cuencas vacías. El cielo, oscuro y brumoso, parecía antinatural, como si algo hubiera envenenado el aire. El colapso económico, la hambruna, todo había llegado al mismo tiempo, azotando al mundo como una tormenta. Los gobiernos se estaban desmoronando y las sociedades se estaban desmoronando. La gente se volvió contra los demás, la violencia estalló en las calles y saquearon las tiendas que quedaban. Era un caos, y en el caos, el mundo pedía orden a gritos. Entonces los vi a ellos, los líderes. Los hombres y mujeres que habían llegado al poder en medio de la crisis. Estaban en pantallas gigantes, sus rostros retransmitidos en cada ciudad, en cada nación. Sus voces eran tranquilas, mesuradas y llenas de seguridad. El mundo ya ha sufrido bastante, dijo uno de ellos con rostro solemne. Hemos encontrado la respuesta. Detrás de ellos apareció un símbolo. Una elegante insignia digital que brilla con una luz antinatural. La marca. Se presentó como una solución sencilla al sufrimiento. Se estaba introduciendo un nuevo sistema que eliminaría el hambre, garantizaría la seguridad y devolvería el orden al mundo. No más efectivo. No más transacciones físicas. Ahora todo sería digital, controlado por un único sistema unificado. La gente no tendría que preocuparse por el robo o la inestabilidad económica. Con una simple marca impresa en su mano derecha o en su frente, tendrían acceso a todo: alimentos, atención médica, viajes. Un futuro sin sufrimiento. Con esto, podemos reconstruir, prometieron los líderes. Al principio la gente dudó, pero luego llegó la persuasión. Los medios de comunicación inundaron las ondas con historias de quienes ya habían recibido la marca, sonrientes, bien alimentados y libres de miedo. Las redes sociales los celebraron, llamándolos pioneros del nuevo mundo. Figuras religiosas, incluso algunas que alguna vez predicaron el Evangelio, se presentaron ante sus congregaciones y declararon que la marca no era mala, sino necesaria. Dios quiere que estemos a salvo, dijeron. Fue un engaño, tan cuidadosamente tejido, tan profundamente insidioso, que incluso los fieles comenzaron a cuestionarlo. A medida que pasaban los días, en la visión vi el mundo dividirse. La marca no solo fue alentada, se volvió necesario. Al principio fue solo para acceder a las raciones de comida, luego para trabajar, luego para viajar, luego para todo. Vi a una madre en una tienda de comestibles, sosteniendo la mano de su hijo. Cogió una barra de pan, pero cuando se acercó al mostrador, el cajero sacudió la cabeza y señaló el escáner. «Se necesita el marco para comprar», dijo en tono de disculpa. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Pero mi hijo tiene hambre». El cajero dudó, pero el sistema era inquebrantable. Sin marca, sin comida. La madre apretaba la barra de pan contra su pecho, desesperada, temblorosa. Entonces se acercaron dos guardias. «Ven con nosotros».
Quería gritar, decirle que no se rindiera, pero ella no podía oírme. Vi a otras personas como ella, buenas personas, personas que alguna vez habían jurado no aceptar nunca la marca, ahora paradas en la encrucijada. Algunos resistieron, pero muchos cedieron, no porque quisieran, sino porque tenían miedo. Miedo al hambre, miedo al aislamiento, miedo a perderlo todo. El mundo había dejado clara su decisión, recibir la marca y tener seguridad, o rechazarla y ser expulsado. No hubo término medio. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando. ¿Cómo es posible que no vean? Yo pregunté. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los míos. ¿Por qué no buscan la verdad? La marca era más que un simple sistema de control. Fue una prueba. Quienes lo aceptaron no solo estaban obteniendo acceso a recursos, estaban renunciando a algo, algo eterno. Miré hacia la ciudad y vi los rostros de quienes habían recibido la marca. Al principio parecían aliviados, incluso alegres. Pero con el paso del tiempo algo cambió. Sus ojos se apagaron, sus emociones se desvanecieron. Se volvieron obedientes, no solo en acción, sino también en pensamiento. Ya no cuestionaron. Ya no resistieron. Ya no sentían. La marca los había reclamado. La voz de Jesús irrumpió en la visión, cargada de advertencia. Pensarán que no tienen otra opción, pero yo se la daré. Lo vi entonces, los demás. Los que se negaron. Fueron expulsados de las ciudades y obligados a esconderse. Muchos sufrieron mucho, pero había luz en ellos. Vi milagros, la comida aparecía en alacenas vacías, el agua fluía donde no la había, los enfermos eran sanados solo por la fe. No tenían nada y, sin embargo, lo tenían todo. La visión se volvió borrosa, y de repente, estaba nuevamente ante Jesús. Su mirada sostuvo la mía, llena de urgencia. Debes decírselo, dijo. Temblé. ¿Pero quién me creerá? Su respuesta fue sencilla. El que tiene oídos para oír, oirá. El mundo estaba al borde de algo como nunca antes. El engaño ya estaba echando raíces. El sistema ya se estaba construyendo. No hubo tiempo para dudar. La gente necesitaba elegir antes de que se hiciera la elección por ellos. Y mientras la visión se desvanecía, un último pensamiento ardió en mi alma: el tiempo se estaba acabando. La visión no terminó. Jesús estuvo a mi lado mientras el tiempo se desmoronaba ante mis ojos, revelando el destino de aquellos que habían recibido la marca. Al principio, nada parecía diferente. Quienes lo aceptaron siguieron con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Entraron a las tiendas, trabajaron, pagaron sus casas. En la superficie, el mundo parecía estar recuperándose, reconstruyéndose a partir de las cenizas del caos. Pero entonces, poco a poco, algo cambió. Al principio fue sutil, tan sutil que ni siquiera los que habían recibido la marca se dieron cuenta: un oscurecimiento gradual, un desvanecimiento de lo que los hacía humanos. Las manos del niño estaban firmes y su rostro tranquilo mientras cortaba pan, una comida que ahora podían permitirse porque habían aceptado la marca. La televisión sonaba de fondo, las voces de los líderes mundiales continuaban alabando el nuevo sistema, prometiendo un futuro mejor. Pero algo faltaba en sus ojos. Su esposa, sin ninguna marca, lo observaba con silenciosa inquietud. Ella lo llamó por su nombre, pero su reacción se retrasó, como si le tomara más tiempo procesar el sonido. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba en blanco, su mirada vacía. Ella tomó su mano. ¿Estás bien? Por un momento, él la miró fijamente, sus dedos moviéndose levemente contra la mesa. Luego, en un tono lento y mesurado, dijo: tú también deberías tomarlo. Es mejor. Su voz estaba desprovista de emoción, ni persuasiva, ni amorosa, simplemente hueca.
La mujer apartó la mano y le temblaba la respiración. No lo quiero. Un destello de algo cruzó el rostro del hombre. Ni ira, ni preocupación, simplemente nada. Él simplemente asintió y siguió comiendo. Cuanto más miraba, más lo veía. El cambio no fue inmediato, pero sí innegable. Las personas que alguna vez estuvieron llenas de vida, apasionadas, expresivas, alegres, comenzaron a desvanecerse. Sus risas se volvieron raras y sus emociones se acallaron. Al principio todavía hablaban de amor, de recuerdos, de sueños, pero con el paso de los días esas cosas se fueron desvaneciendo. Vi a una mujer en un mercado hablando con un viejo amigo al que no había visto en años. Al principio, su conversación parecía normal, dos personas reconectándose. Pero las respuestas de la mujer marcada se volvieron cada vez más genéricas, casi escritas. Sí, las cosas están mejor ahora. Es pacífico. Deberías unirte a nosotros. Su amiga vaciló. Pero no extrañas cómo solían ser las cosas. La mujer marcada ladeó la cabeza, en un movimiento lento y antinatural. ¿Qué quieres decir? Los ojos de la mujer anónima se llenaron de inquietud. La forma en que solíamos hablar, la forma en que solíamos reír. Ya ni siquiera suenas como tú mismo. Una pausa, luego una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estás imaginando cosas. Todo está mejor ahora. Lo más doloroso de presenciar fue la separación entre familias, madres que ya no reconocían a sus hijos, maridos que miraban a sus esposas como si fueran extrañas, amistades que habían durado toda la vida de repente se disolvieron, como si nunca hubieran existido. Vi a un niño corriendo hacia su padre con los brazos extendidos. Su padre, que alguna vez fue un hombre cariñoso y afectuoso, simplemente dio un paso atrás. Papá, dijo el niño, confundido. El padre lo miró fijamente durante un largo momento antes de decir, con una voz inquietantemente tranquila, tú no eres parte del sistema. La madre del niño lo agarró y lo atrajo hacia sí, con el rostro lleno de terror. ¿Qué sucede contigo? Ella lloró. El hombre solo sonrió. Deberías unirte a nosotros. Es mejor. Dio media vuelta y se alejó, como si la familia que una vez amó nunca hubiera importado en absoluto. Me volví hacia Jesús, con el alma dolorida. ¿Qué les está pasando? Sus ojos, llenos de tristeza y amor, contemplaron la visión que teníamos ante nosotros. Se han entregado al mundo, y ahora el mundo los posee. La marca no era solo un sistema de control. Era una sumisión. Aquellos que la aceptaron no estaban simplemente intercambiando su libertad por seguridad, estaban entregando algo mucho más grande, su capacidad de elegir, su capacidad de sentir, su capacidad de escuchar a Dios. Vi a un sacerdote parado ante su congregación, un hombre que una vez había predicado con pasión y convicción. Él había recibido la marca, al igual que la mayoría de su rebaño. Se paró en el púlpito, leyendo las escrituras con precisión, pero no había fuego en sus palabras. Su voz era fría, mecánica. Citó versos, pero el significado detrás de ellos era vacío. Y luego, como para demostrarlo, cerró el libro y dijo, con voz monótona, Dios está dentro del sistema. Confía en el orden que se nos ha dado. Jade. Nadie en la congregación reaccionó. Simplemente asintieron, no porque lo creyeran, sino porque ya no podían cuestionarlo. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. No hay vuelta atrás para ellos. Su expresión estaba llena de tristeza. Ellos han elegido. Las lágrimas ardían en mi alma mientras volvía a mirar la visión. Muchos lo habían aceptado. Buenas personas, personas que alguna vez amaron, personas que alguna vez creyeron, ahora eran otra cosa. No completamente humano, no completamente perdido, simplemente vacío. Y ese fue el verdadero horror de la marca. No los convirtió en monstruos. No los mató.
Simplemente les robó lo que los hacía humanos. ¿Y la peor parte? Ni siquiera se dieron cuenta. Jesús puso una mano sobre mi hombro. Su toque me llenó de calidez, pero todavía podía sentir la pesadez en él. Por eso debes advertirles. Miré hacia atrás por última vez y vi cómo las personas marcadas caminaban por la ciudad, ordenadas, eficientes, sin vida. Tenían hogares, pero no tenían calefacción. Tenían comida, pero no tenían alegría. Tenían seguridad, pero no tenían alma. Y el mundo lo llamó paz. La voz de Jesús era tranquila pero firme. Muchos serán engañados. Pensarán que no tienen otra opción. Pero yo proveeré. La visión comenzó a desvanecerse. El dolor en mi corazón se hizo más profundo, pero también la urgencia. Había visto lo que les esperaba a quienes aceptaran la marca y tenía que advertirles. Porque una vez que lo tomaran, nunca volverían a ser los mismos. La visión volvió a cambiar. Las ciudades, los rostros sin vida de quienes habían recibido la marca, el frío orden del sistema, todo se desvaneció. Ahora vi a los demás, los que se habían negado. No eran muchos, estaban dispersos, escondidos, marginados. Jesús estaba a mi lado, con los ojos llenos de tristeza y de fuerza inquebrantable. Mira, dijo. Y entonces, miré. El mundo había avanzado sin ellos. Los marginados no tenían lugar en las ciudades. Los habían expulsado de sus hogares, los habían obligado a dejar sus trabajos y se les había negado el acceso a alimentos y agua. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas y sus nombres borrados de los registros gubernamentales. Para el mundo, ya no existían. Vi a una mujer parada afuera de una tienda de comestibles, agarrando las manos de sus dos hijos. Tenía la ropa rota y el rostro pálido de hambre. Observó cómo otros, los que tenían la marca, entraban libremente, llenando sus cestas con comida. Dio un paso adelante, vacilando solo un momento antes de alcanzar una manzana de un expositor. Al instante, sonó una sirena y una luz roja escaneó su muñeca. Sin marca. La gente volvió la mirada, pasando de la indiferencia a la hostilidad. Un guardia dio un paso adelante. No perteneces aquí. Su voz tembló. Por favor, hijos míos. Ella vaciló, con desesperación en sus ojos. Luego, agarrando a sus hijos, se dio vuelta y corrió antes de que los guardias pudieran agarrarlos. Esta era la nueva realidad. Sin la marca no había nada. Sin comida, sin refugio, sin medicinas, sin derechos. Solo exilio. Los marginados no eran solo ignorados, fueron perseguidos, tildados de extremistas, rebeldes, peligros para la nueva paz. En las calles se alineaban carteles con sus rostros, se buscaban carteles que los llamaran traidores al progreso. Los drones sobrevolaban las ciudades, escudriñando a las multitudes, buscando. Vi a un joven escondido en un callejón, con la respiración entrecortada y la ropa sucia tras semanas de correr. Presionó su espalda contra la pared, agarrándose el costado donde una herida sangraba a través de su camisa. Se oyeron pasos en la distancia. Los equipos de búsqueda estaban llegando. Susurró una oración en voz baja. Luego movimiento, una puerta se abrió con un chirrido a su lado. Una mano se extendió y lo empujó hacia adentro justo cuando los soldados doblaban la esquina. Una anciana se llevó un dedo a los labios y le dijo en silencio que se quedara callado. Ella era una de ellos, una de los creyentes ocultos, una de las últimas que aún recordaba cómo era el mundo antes del engaño. Mientras los soldados pasaban, ella susurró, «No estás solo». Los marginados habían sido dispersados, pero no destruidos. Algunos huyeron a la naturaleza, viviendo en bosques, desiertos y montañas donde la tecnología no podía llegar hasta ellos. Otros formaron comunidades secretas en lo profundo de las ruinas de ciudades antiguas, en túneles abandonados y lugares olvidados donde el mundo ya no miraba.
Los vi, pequeños grupos apiñados en habitaciones secretas, susurrando oraciones durante comidas que no deberían haber sido suficientes para alimentarlos a todos. Sin embargo, de alguna manera lo fue. Un hombre, delgado y cansado, partió un trozo de pan y se lo entregó a un niño. Antes no había tanta comida, murmuró. ¿Cómo es esto posible? Una anciana sonrió. Porque Dios todavía provee. La fe de estas personas era inquebrantable. Aunque el mundo se había vuelto contra ellos no se habían vuelto contra Dios, y Él no se había vuelto contra ellos. Vi cosas imposibles. Las personas que no tenían nada recibieron exactamente lo que necesitaban. Un hombre, arrodillado sobre un suelo seco y agrietado, con los labios agrietados por la sed, susurró, «Señor, ayúdame». Momentos después, miró hacia arriba y vio un arroyo que fluía donde antes solo había polvo. Una mujer, sosteniendo a su hijo moribundo, llorando desesperada, con manos temblorosas, puso al niño en el suelo y oró. Pasó un momento y luego los ojos del niño se abrieron. Sollozó, presionando al niño contra su pecho. Gracias, Jesús. Gracias. El mundo los había abandonado, pero el cielo no. Los vi, un hombre, alguna vez rico y respetado, ahora vestido con harapos, sentado junto a un fuego en el desierto. Tenía los dedos en carne viva por trabajar la tierra, intentando cultivar alimentos con los pocos recursos que tenían. Otro hombre se le acercó. ¿Te arrepientes? El primer hombre miró hacia arriba. ¿Arrepentirte de qué? No tomar la marca. No estarías muriéndote de hambre en este momento. El primer hombre exhaló, contemplando las estrellas en lo alto. Prefiero morir de hambre en libertad que darme un festín encadenado. Su voz no flaqueó. Su fe había sido probada y no se había quebrantado. Me volví hacia Jesús, con el corazón dolorido. Están sufriendo. Sus ojos, llenos de tristeza y fuerza, se encontraron con los míos. Sí, pero han elegido bien. Hizo un gesto hacia la visión una vez más y la vi, una gran luz sobre ellos. Ellos no pudieron verlo, pero yo sí. Una presencia que los rodea, los protege. Entonces me di cuenta de que no estaban solos. Los ángeles caminaban entre ellos, sin ser vistos. Manos divinas los protegieron de quienes buscaban destruirlos. Y en su sufrimiento, su fe ardía como un fuego que no podía apagarse. Son míos, dijo Jesús. La forma en que pronunció esas palabras, tan absolutas, tan llenas de amor, me provocó un escalofrío. Nada podría arrebatárselos a él. Ni el hambre, ni el exilio, ni siquiera la muerte. Le pertenecían a él y él no les fallaría. La visión se volvió borrosa y me encontré de nuevo en ese extraño espacio intermedio con Jesús. Las lágrimas corrieron por mi rostro. El mundo no lo sabe. No entienden lo que se avecina. Jesús puso una mano sobre mi hombro y su toque me llenó de calidez. Por eso debes decírselo. Su mirada se volvió urgente. Muchos lucharán. Muchos pensarán que no tienen otra opción, pero yo se los daré. Su voz resonó en mi alma. Serán expulsados, pero no abandonados. Miré al mundo una vez más, a las ciudades donde los que habían recibido la marca vivían en falsa seguridad, y a los lugares escondidos donde los marginados vivían en tranquila fe. Dos caminos, dos opciones. Uno conducía al consuelo, pero a costa del alma. El otro llevaba al sufrimiento, pero con la promesa de la eternidad. La voz de Jesús era suave pero firme. Díselo. Asentí porque ahora entendía. Se acercaba el momento en que cada persona tendría que elegir, y una vez que eligiera, no habría vuelta atrás. La visión cambió de nuevo y lo que vi a continuación me provocó un escalofrío en el alma. El mundo había tomado su decisión. El sistema ya estaba en pleno funcionamiento y quienes habían recibido la marca vivían bajo su control.
No había más desorden ni caos, solo conformidad. Pero no todos se habían rendido. Los que se negaron fueron expulsados de la sociedad y obligados a esconderse. Habían sobrevivido en el desierto, en las ruinas, en las grietas de un mundo que ya no los recibía con agrado. Pero el gobierno ya no se conformaba simplemente con cortarles el acceso. Ahora querían eliminarlos. Los vi, las autoridades. Drones escaneando los bosques. Soldados marchando por pueblos abandonados. Carteles con los rostros de los anónimos, etiquetados como traidores, extremistas, enemigos de la paz. Los medios difundieron propaganda contra ellos. Son un peligro para la sociedad. Se oponen a la unidad. Si ve uno, infórmelo inmediatamente. Los vecinos se volvieron contra los vecinos. Las familias traicionaron a las suyas. Una noche vi a una mujer y a su marido, ambos sin identificar, escondidos en una antigua granja. Sus hijos se acurrucaron junto a ellos, en silencio, asustados. No habían comido en días. El padre tomó la mano de su esposa. Solo tenemos que aguantar, susurró. Dios proveerá. Luego, golpeando la puerta. Los niños se quedaron sin aliento. La madre les tapó la boca con una mano. Sal ahora, una voz desde afuera, fría, vacía. La respiración del padre era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Él sabía allí. No hubo escapatoria. Se volvió hacia su esposa y le tomó la cara entre las manos. Pase lo que pase, no te rindas. Ella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. La puerta se abrió de golpe y los soldados irrumpieron. Los niños gritaron. El padre dio un paso adelante con las manos levantadas en señal de rendición. No lo aceptaremos, dijo. El oficial a cargo inclinó la cabeza y los estudió. Luego, con voz carente de emoción, dijo, entonces ya no perteneces a este mundo. Los arrastraron hasta la noche. Y no fueron los únicos. Los que no estaban marcados ya no eran solo cazados. Estaban reunidos. Las cárceles fueron reutilizadas. Se reconvirtieron antiguas bases militares. Complejos enteros se llenaron de quienes rechazaron el sistema. Los vi, hombres, mujeres, niños, encerrados detrás de vallas metálicas. En el interior, se les dio una opción simple, tomar la marca y vivir libremente, o negarse y sufrir. Los guardias caminaban entre ellos, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No hay razón para resistirse. Toma la marca y podrás irte a casa. Algunos cedieron. Los vi dar un paso adelante, extendiendo las manos mientras les colocaban la marca. En el momento en que sucedió, sus caras cambiaron. El dolor en sus ojos desapareció, al igual que todo lo demás. Vi a una madre tomar la marca, luego girarse y mirar a su hijo, que se había negado. Su mirada estaba en blanco. Ella ya no lo conocía. El chico la alcanzó. Mamá, por favor. Ella simplemente pasó junto a él y se alejó sin mirarlo 2 veces. Era como si nunca hubiera existido. Pero hubo otros que se negaron. Incluso cuando temblaban de frío, incluso cuando morían de hambre, incluso cuando eran golpeados, burlados, humillados, no se inclinaron. Vi a una niña, de no más de 10 años, acurrucada en un rincón de una celda. Un soldado se arrodilló ante ella y habló con una voz que pretendía ser amable. ¿Por qué haces esto? Solo toma la marca. Tendrás comida. Tendrás un hogar. La niña levantó los ojos y en ellos había fuego. Jesús es mí, susurró. La expresión del soldado se ensombreció. Se puso de pie y se dio la vuelta. Ella no tiene remedio, murmuró. Pero ella no estaba desesperada. Ella estaba imperturbable. Luego vi la prueba final.
Un gran grupo de creyentes, hombres, mujeres e incluso niños, se habían reunido en un patio abierto. Los soldados los rodearon con las armas en alto. Un oficial de alto rango dio un paso adelante. Su voz cruzó el silencio. Esta es tu última oportunidad. La multitud no se movió. La mirada del oficial lo recorrió. No queremos hacerte daño. Solo queremos que te unas a nosotros. Silencio. Apretó la mandíbula. Toma la marca o te quitarán. Aún así, nadie dio un paso adelante. Un hombre al frente del grupo, delgado, curtido y con la ropa desgarrada, levantó la barbilla. No nos doblegaremos, dijo. El oficial suspiró, como si estuviera decepcionado. Se volvió hacia los soldados. Ejecutarlos. Mi corazón se apretó. Quería gritar para detener lo que estaba a punto de suceder. Pero entonces un viento sopló en el patio. El mismo aire cambió. Los soldados retrocedieron tambaleándose, protegiéndose la cara mientras una luz más brillante que el sol descendía sobre los fieles. Los creyentes anónimos levantaron la cabeza, con el rostro lleno de paz. Sabían que él había venido por ellos. Un gran grito resonó en los cielos. El suelo tembló y, en un instante, desaparecieron. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando. ¿A dónde fueron? Sus ojos estaban llenos de amor. Han entrado en mi reposo. Volví a mirar a los soldados. Algunos se quedaron congelados por el shock. Otros cayeron de rodillas y la comprensión se reflejaba en sus rostros. Habían elegido mal. Pero para muchos ya era demasiado tarde. Ya se habían delatado. La visión se desvaneció y me encontré de nuevo en ese lugar entre mundos, de pie ante Jesús. Estaba temblando, las lágrimas corrían por mi rostro. Esto ya viene, susurré. Esto es real. Jesús asintió. Sí, dijo. Tragué, con el pecho apretado. ¿Cuánto tiempo queda? Sus ojos se suavizaron. Poco. Una profunda tristeza me invadió. Muchos no quieren escuchar, dijo. Extendió la mano y tocó mi frente con su mano. La calidez de su presencia me llenó, estudiándome, fortaleciéndome. Díselo de todos modos, dijo con firmeza. Cuéntales lo que has visto. Diles lo que se avecina. Y diles que ni siquiera en la hora más oscura los abandonaré. Respiré profundamente y mi alma se calmó. Se lo diría, aunque se burlaran de mí, aunque no me creyeran, porque el tiempo estaba cerca y cada uno tendría que tomar una decisión. La visión cambió una vez más. Me encontraba en el corazón del mundo, un mundo que había abrazado plenamente la marca. En todas partes, las pantallas proyectaban imágenes de líderes mundiales hablando con voces tranquilas y tranquilizadoras. Las calles estaban limpias y ordenadas. La gente se movía con precisión, sus expresiones en blanco, sus ojos carentes de luz. La marca pulsaba en sus manos y frente, un símbolo de su lealtad. No hubo guerra, ni pobreza, ni resistencia, solo control. Pero debajo de la superficie, algo parecía mal. El silencio era antinatural. La paz estaba vacía. Y en lo profundo de mi espíritu, supe que ya casi era hora. Habían sido advertidos, se había dicho la verdad, pero ahora cada uno había tomado su decisión. Los fieles se habían mantenido firmes, sufriendo, escondiéndose, esperando que se cumpliera la promesa. Los marcados se habían rendido, creyendo el engaño, intercambiando la eternidad por una seguridad temporal. Y ahora había llegado el momento de la separación. Un ruido sordo comenzó a lo lejos. Al principio fue débil, apenas perceptible, pero en cuestión de segundos se volvió profundo e implacable, sacudiendo el suelo debajo de mí. La gente se detenía, miraba a su alrededor, sus rostros, antes tan sin vida,
ahora parpadeaban con algo nuevo, miedo. El cielo, oscuro y opresivo, empezó a abrirse. Una gran luz se derramó a través de las grietas, inundando la tierra con un resplandor tan cegador, tan puro, que el mismo aire se estremeció ante su presencia. La gente gritó. Se cubrieron la cara. Corrieron porque sabían que él había venido. Desde todos los rincones de la tierra, los fieles comenzaron a surgir. En el desierto, donde se habían escondido los marginados, levantaron las manos hacia el cielo y las lágrimas corrían por sus rostros. En las prisiones y los campos, donde habían sido golpeados, privados de hambre y burlados, desaparecieron en un instante. La madre que había rechazado la marca, abrazando a su hijo hambriento en una cueva, de repente sintió calor a su alrededor. Levantó la vista, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La joven que se había mantenido firme contra los guardias, sola en su fría celda, desapareció repentinamente en la luz. Fueron llevados por todo el mundo. En un momento sufrían y al siguiente eran libres. Sus cuerpos se transformaron, se renovaron. Sus rostros radiantes, llenos de alegría más allá de la comprensión humana. Habían resistido y ahora estaban en casa. Los que habían recibido la marca observaron horrorizados. Vieron a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus propios familiares desaparecer en la luz. Y por primera vez desde que aceptaron la marca, algo cambió dentro de ellos. La comprensión los golpeó a todos al mismo tiempo. Habían sido engañados. Habían pensado que estaban asegurando su futuro. Habían creído las mentiras, aceptado el sistema, entregado sus almas sin cuestionar. Y ahora se quedaron atrás. Una ola de pánico se extendió por las ciudades. Algunos corrieron, tratando de agarrarse a los que se levantaban, pero sus manos atravesaron el aire. Otros cayeron al suelo, gimiendo, gritando, suplicando otra oportunidad. Vi a un hombre, uno que una vez se había burlado de los creyentes, desplomarse en la calle, agarrándose la cabeza en agonía. No lo sabía, sollozó. No lo sabía. Pero él lo sabía. Todos habían sido advertidos y ahora era demasiado tarde. La luz de arriba se hizo más brillante, más fuerte y con ella, el suelo tembló. La misma tierra comenzó a resquebrajarse bajo los pies de quienes habían recibido la marca. Una gran voz retumbó en los cielos, sacudiendo los cimientos del mundo. Era la voz de aquel a quien habían rechazado. La gente gritó y cayó de rodillas. Algunos levantaron las manos hacia el cielo, suplicando clemencia, pero el tiempo de la clemencia había pasado. Las ciudades que alguna vez habían permanecido en una falsa paz ahora ardían desde dentro. Los océanos rugieron. Las montañas se desmoronaron. El mundo que había abandonado a Dios se estaba desmoronando. El engaño había terminado y ahora había llegado el juicio. Me volví hacia Jesús, con el corazón dolorido. El dolor en sus ojos era más profundo que el universo mismo. Tantos, susurré. Él asintió. Los llamé. Les di tiempo, pero al final, señaló hacia el caos que se desarrollaba ante nosotros. Todos deben elegir. Miré a la gente que seguía llorando, todavía buscando algo que ya no se ofrecía. Quería salvarlos. Quería deshacer sus elecciones, darles otra oportunidad. Pero sabía que su destino estaba sellado. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de justicia y amor. Está terminado. Y con esas palabras todo se desvaneció. Jadeé cuando mi espíritu fue arrastrado hacia atrás, cayendo a través de capas de existencia cada vez más rápido. Las luces giraban a mi alrededor, los sonidos del cielo y la tierra se confundían en una ráfaga de movimiento. Luego el dolor, una respiración entrecortada llenó mis pulmones. Estaba de vuelta. Me dolía el cuerpo. Mi pecho ardía. Mis manos temblaron. Voces distantes me rodearon. Sentí unas manos sobre mis hombros, sacudiéndome.
Ella está respirando, ella está respirando. Abrí los ojos. El techo de mi pequeña habitación apareció a la vista. Estaba viva, pero ya no era la misma. Los días que siguieron fueron borrosos. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma estaba inquieta. Las visiones me perseguían. Los gritos de los que quedaron atrás resonaron en mi mente. La luz, la separación, el juicio, todo era real y el tiempo se estaba acabando. Sabía por qué me habían enviado de regreso, para advertirles, para decirle al mundo lo que se avecinaba, para decirles que el engaño ya estaba aquí, que el sistema ya se estaba construyendo, que pronto se les presentaría la elección. Y que una vez que lo consiguieran, no habría vuelta atrás. Las últimas palabras de Jesús resonaron en mi alma: díganles que ya voy. Incliné la cabeza, las lágrimas corrían por mi rostro y susurré: lo haré. Jade. El aire entró en mis pulmones como fuego, abrasando, quemando, obligando a mi cuerpo a regresar al mundo roto que había dejado atrás. Mi pecho se convulsionó. Mi corazón latía violentamente, como si lo hubieran puesto en movimiento. Voces gritando. Manos agarrando mis hombros. Está respirando. Eleanor, ¿puedes oírme? Intenté responder, pero tenía la garganta en carne viva. Mi cuerpo pesaba, como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo por el peso de todo lo que acababa de ver. Dolor volvió a inundar mis extremidades como un maremoto. Estaba de vuelta. Estaba viva, pero no era la misma. Parpadeé rápidamente, mi visión entrando y desenfocándose. La tenue luz de las velas parpadeaba contra las paredes de piedra de mi habitación en el convento. El olor familiar de libros viejos y cera quemada llenó el aire, dejándome castigado por un momento fugaz. Pero nada parecía real. Yo había estado allí. Había visto el final y ahora estaba aquí de nuevo, atrapado en la carne, en el tiempo, en un mundo que aún no sabía lo que vendría. Las manos que me sostenían estaban cálidas y temblorosas. Volví la cabeza y vi a la hermana Agnés arrodillada a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Y me dolía. La habitación quedó en silencio. Intenté sentarme, pero todos los músculos de mi cuerpo gritaron en señal de protesta. El peso de la visión me oprimía como una carga insoportable, aplastándome bajo su verdad. Me cubrí la cara con manos temblorosas. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo podría hacerles entender? El mundo no estaba preparado, pero tenía que decírselo. No tuve elección. En los días siguientes, luché con lo que había sucedido. Por la noche apenas dormí, atormentado por las visiones, la luz, la separación, los gritos de aquellos que habían quedado atrás. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, los que habían creído la mentira, los que habían recibido la marca, los que se habían dado cuenta demasiado tarde de que se habían delatado. Y luego estaban los fieles. Vi su sufrimiento, su exilio, pero también vi su victoria. Habían resistido, habían vencido, habían sido elevados a la luz. Jesús había cumplido su promesa. Había venido a buscarlos y ahora entendía por qué me había enviado de regreso, para advertirles a ustedes. Porque la elección estaba por llegar, y pronto, todos tendrían que tomarla. La noche después de mi regreso, me desperté sobresaltado, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado. La habitación estaba en silencio, pero yo no estaba sola. Lo sentí. Su presencia llenó el espacio, invisible pero innegable. En lo más profundo de mi alma, escuché su voz por última vez: diles que ya voy. No fue una petición. Fue una orden. Me senté, agarrando mis mantas, temblando por el peso de sus palabras. Tenía que decírselo, aunque no me creyeran, aunque se burlaran de mí, me llamaran delirante, me acusaran de infundir miedo. Nada de eso importaba porque lo que había visto era real y estaba por llegar. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sí sé una cosa:
el engaño ya ha comenzado. El sistema ya se está construyendo. El mundo ya está avanzando hacia lo que vi en esa visión. No sucederá todo a la vez. Vendrá en etapas, pequeños compromisos, elecciones pequeñas y aparentemente inofensivas. A la gente se le dirá que es por su seguridad, por su conveniencia y por el bien de la sociedad. Y muchos, demasiados, lo aceptarán sin cuestionarlo. Y cuando llegue el momento, cuando se ofrezca la marca como la solución final a los problemas del mundo, la aceptarán. No porque sean malvados, sino porque tienen miedo, miedo de perder sus hogares, miedo de perder sus trabajos, miedo de perder su lugar en el mundo. Pero de lo que no se dan cuenta, de lo que no entenderán hasta que sea demasiado tarde, es que el verdadero coste de recibir la marca es su alma. Si estás leyendo esto, escúchame, no puedes esperar hasta que te obliguen a elegir cuál es tu posición. Debes elegir ahora. Crecer en la fe. Fortalece tu espíritu. Aprenda a confiar completamente en Dios. Porque cuando llegue el momento y el mundo te diga que debes elegir entre la supervivencia y la obediencia a Cristo, no tendrás tiempo para dudar. La vacilación te costará todo. El miedo te quebrará y debes estar preparado para alejarte del mundo sin mirar atrás. Lo vi con mis propios ojos. Los que rechazaron la marca no fueron abandonados. Dios proveyó para ellos. Ocurrieron milagros. La comida apareció donde no la había. El agua fluyó en lugares de sequía. Los enfermos fueron curados sin medicinas. Pero solo para aquellos que confiaban plenamente en Él. Los que dudaron, los que cedieron al miedo, lucharon, no porque Dios no estuviera con ellos, sino porque dudaron. No se puede servir a dos señores. No se puede caminar en la línea entre la fe y el miedo. Cuando llegue el momento, tendrás que elegir. Y una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Ojalá pudiera decirte que las cosas mejorarán, que el mundo volverá a ser lo que era, pero eso sería mentira. Se acerca el momento de la decisión. Vendrá por tu familia. Vendrá por tus hijos. Vendrá por ti. Y cuando eso suceda, tendrás que tomar una decisión, no solo entre el consuelo y el sufrimiento, no solo entre la aceptación y el rechazo, sino entre el mundo y Dios, entre la supervivencia temporal y la vida eterna. Ruego que tomes la decisión correcta, porque una vez que la puerta se cierra, nunca más se abrirá. La voz de Jesús aún resuena en mi alma, díganles que ya voy. Y así os lo he dicho. El resto depende de ti. Elige ahora, porque pronto no quedará tiempo para elegir.